Hola, corazones. Muy bien, vámonos con el tema 2. El tema 2 es los seres vivos, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto dura el vídeo. El vídeo yo entiendo que durará máximo media hora porque en este tema va a haber una sección importante de documentales y toda esa parte la voy a evaluar en el aula. Vamos a ver documentales y ya diré cómo la voy a evaluar luego, ¿vale? Entonces, este tema es sobre los seres vivos. Entonces, yo ya os habré puesto en la pizarra seres vivos y me habréis empezado a decir qué cosas os vienen a la cabeza cuando escucháis la palabra seres vivos. Bien, y a partir de ahí, pues yo trabajaré el tema, ¿no? El índice que tenéis que tener en el cuaderno es el siguiente. Uno, los seres vivos. Dos, funciones vitales. Tres, clasificación de los seres vivos. Cuatro, los cinco reinos. Y luego identificación. Estos son los puntos que vamos a ir viendo, ¿vale? Y yo en este vídeo voy a grabar las cosas fundamentales que sí o sí deben estar en el cuaderno. Y ya sabéis que en clase nosotros pues nos dedicamos también a resolver preguntas que tienen que ver con este tema o con otros que van colindando. Entonces, bueno, pues aquí nos centramos a decir, oye, este tema en realidad que tengo que tener en el cuaderno, pues aquí está toda esta parte más lo que trabajamos en clase. Entonces empezamos con el primer punto, que son los seres vivos. Entonces, vamos a ver, habla aquí que para tú considerar algo ser vivo, necesitamos que cumpla, esto ya lo deberéis tener en el cuaderno, que necesitamos que cumpla las tres funciones vitales. Primera función, nutrición, es decir, comer. Tú entiendo que tú has comido hoy, o has cenado, o has desayunado, seguro, ¿no? Entonces tú comes, tú te nutres. Segunda, reproducir, ser capaz de tener la capacidad de reproducirse, ¿no? Tener la capacidad de dar descendencia, de tener hijos, por ejemplo, en el caso de los humanos. Y tercero, para que algo se considere ser vivo, necesita relacionarse, necesita comunicarse. Entonces, la pregunta es, ¿una célula se puede considerar ser vivo? Sí, porque es capaz de alimentarse, por ejemplo, de glucosa, de azúcar y tal, ¿no? Es capaz de comunicarse, se comunica con las otras células y es capaz cuando digo comunicarse, es lo mismo que relacionarse, es capaz de reproducirse. Mira cómo se reproduce esta célula. Uno, dos. ¿Cómo se llamaba eso? Mitosis, efectivamente. Entonces, para que algo se considere ser vivo, necesita realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que estar en el cuaderno. Vale, ahora dice que todos los seres vivos tenemos una composición similar. Distinguimos dos tipos de sustancias. Todo esto ya está trabajado en clase, pero bueno, para que lo tengáis de nuevo, lo podáis ver detenidamente y tal. Tenemos las sustancias inorgánicas que se encuentran tanto en los seres vivos como en los no seres vivos. Por ejemplo, ¿esta taza es un ser vivo? No. ¿Puede tener esta taza sustancia inorgánica? Sí, porque la sustancia inorgánica puede estar tanto en los seres vivos como en la materia no viva, ¿no? ¿Qué sustancias inorgánicas tenemos? Pues tenemos por un lado el agua. Inorgánica significa que no tiene carbono, ¿vale? Ya veremos la tabla periódica, os enseñaré ahí, tal, no sé qué. El agua, por ejemplo, ¿tiene el agua carbono? No, porque es H2O, dos de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Ahí hay carbono? No, por lo tanto el agua. Y nosotros, por ejemplo, el 70% de nosotros aproximadamente es agua, dependerá de la persona y tal, pero aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo es agua. Es que eso es alucinante, el 70%, prácticamente más del 50%, más de dos tercios. Y luego tenemos las sales minerales, que las sales minerales intervienen en muchos procesos vitales, ¿vale? Y es una función, dice que desempeña una función estructural en los esqueletos. Por ejemplo, tú tienes un esqueleto, porque si no tuvieras un esqueleto, ¿no? El típico esqueleto, así blanco, de los huesos y tal, si tú no tuvieras ese esqueleto, mmm, tú no te podrías ni siquiera levantar porque no te podrías sostener. Entonces, ese esqueleto es fundamental. Pues ese esqueleto está formado de sales minerales y entre ellas se incluye que es hidroxiapatita de calcio, no sé qué, no sé qué. Cosas raras, ¿no? Palabras raras que no nos interesan ahora mismo, pero que, por ejemplo, puede estar el calcio, el fósforo y tal, formando parte de los huesos, y eso es lo que forma la sustancia inorgánica, agua y sales minerales, ¿no? En el caso del cuerpo humano. Por ejemplo, una medusa. ¿Tú alguna vez has visto una medusa? Pues ahí la estás viendo en el helado.
No sé si alguna vez te ha picado, una sensación desagradable ahí en la playa, verano, ojalá verano, ¿no? Pues todavía queda curso para llegar al verano. Entonces, esa medusa, el 95% de la medusa es agua. El 95% de la medusa es agua. O sea, solo el 5% son otras cosas. O yo qué sé, por ejemplo, en las conchas, hablando de playa, ¿no? Tú te has ido a la playa, has ido a buscar conchas, o tienes conchas en casa, o las has cogido alguna vez, las has tocado. Pues la mitad está formada por carbonato cálcico. Y esa palabra tan rara que es, pues es un compuesto y son sales minerales. Entonces, son sustancias inorgánicas porque no tienen carbono, ¿no? Sustancias inorgánicas presentes en todos los seres vivos, como por ejemplo el agua en esta medusa. Me quedo rayado porque aparece carbonato cálcico y se supone que incluye carbono. Entonces ya lo veremos y lo discutiremos en clase. Aprovecharemos esto para discutirlo en clase, ¿vale? Muy bien. Entonces, en tu cuaderno tienes que tener hecha la siguiente actividad. ¿Qué le dirías a alguien? Voy a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¿Qué le dirías a alguien que afirme que un coral y un hongo son seres inertes porque no se mueven? Pues claro, tú me podrías decir, claro, un coral que está en el mar no se mueve. Y entonces es un ser inerte. ¿Tú qué le responderías? ¿Tú qué le recomiendas? Ah, pues tienes razón, es un ser inerte. Le diría, pues no, no tienes razón, es un ser vivo porque para ser vivo se necesita esto, esto y esto, y un coral, esto, ta, 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 ta. Entonces tenéis que pensar qué le dirías a alguien que piensa que un coral y un hongo son seres inertes, que un hongo que está por ahí, que cuando tú coges una rebanada de pan y la dejas ahí, con el tiempo le sale como verde y como moho, y te dice, no, no, pero eso no es un ser vivo. Bueno, pues ¿qué le responderías tú? Eso tiene que estar en tu cuaderno. Y luego tenemos las sustancias orgánicas, que son exclusivas de los seres vivos, ¿vale? Y se les puede llamar también biomoléculas. Y entonces, había 4, esto ya lo sabemos del tema 1, glúcidos o carbohidratos, lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, y desempeñan funciones muy importantes. Por ejemplo, los glúcidos o los hidratos de carbono proporcionan energía, y forman parte de algunas estructuras celulares, ¿no? Pero bueno, energía, por ejemplo. Las proteínas son como digamos, las personas, si las células fueran ciudades, serían como las personas, pues, que se encargan de que todas las herramientas, de que, yo qué sé, de que de repente las proteínas se plieguen. Entonces son como los trabajadores de esta ciudad. Si la célula fuera una ciudad, los trabajadores serían las proteínas, ¿vale? Toda esta parte voy bastante rápido porque la hemos visto en el tema 1. Luego tenemos los lípidos, y los lípidos sirven también para almacenar energía, ¿no? O también, por ejemplo, en las membranas, ¿te acuerdas de ese bordillo de la piscina? Pues ahí hay bastantes lípidos. Entonces los lípidos, ¿cuántas biomoléculas hay o cuántas macromoléculas hay? 4, ya hemos visto 2, o sea, ya hemos visto 3, los hidratos de carbono, las proteínas con muchísimas funciones, por ejemplo, hacen que los músculos se contraigan. Si yo, por ejemplo, ahora me pongo a levantar el móvil, aunque no pese mucho, pum, 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 hace como si fuera a hacer pesas. Los músculos se contraen gracias a las proteínas, por ejemplo. Muchas funciones las proteínas. Los lípidos, tanto para almacenar energía, grasa, lípido es como sinónimo de grasa, y también para dar la estructura a las células, por ejemplo, en la membrana, que era el bordillo de la piscina, ¿verdad? Y luego tenemos el ADN, que el ADN ya sabemos que es el material genético de nuestra célula, es lo que da las instrucciones a la célula. Y sabemos que está formado por 4 letras, A con la T y la C con la G. Y nosotros en clase formamos esa estructura. ¿Os acordáis que algunos os asigné la A, otros la T, otros la C, otros la G? Y formamos esa estructura de doble hélice, que ¿quién la descubrió? Que nos lo contaba Martina. ¿Quién la descubrió? La descubrió Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una mujer que descubrió la estructura de doble hélice y le quitaron el premio Nobel. Qué injusto, lo veíamos en clase, ¿no? Qué injusto. Fue Rosalind Franklin quien lo descubrió. Y entonces ahora en el cuaderno tendrás que hacer esta actividad, ¿vale? Con estos cuatro apartados. Muy bien, y entonces el primer punto como introducción de seres vivos lo tenemos. Y ahora nos vamos al punto 2, las funciones vitales. ¿Cuáles hemos dicho que eran las 3 funciones que hacían que un ser vivo fuera ser vivo? Nutrición o alimentación, relación o comunicación
y reproducción, ¿no? Muy bien, vamos con la de nutrición. Pues aquí tenemos varios textos. Yo ya sabéis que en clase no leo el texto, sino que lo explico de otra manera, pero para que los cuadernos los tengáis mejor estructurados y os ayude a estudiar, pues yo voy copiando aquí cosas del libro que os puede venir bien, ¿vale? Entonces, la nutrición lo que hace, bueno, pues que la persona adquiera el alimento. Tenemos nutrición autótrofa, es que ponen unos nombres un poquito raros, pero bueno, no pasa nada. Nutrición autótrofa es ella misma se alimenta. Esto aquí no suena. Ella misma fabrica su propio alimento. ¡Ah! Las plantas y las algas que usan la luz solar para convertirlo, por ejemplo, en azúcar y en alimento, gracias a un proceso que se llama fotosíntesis, que lo veremos también en clase. Y luego tenemos otro tipo de nutrición que se llama nutrición heterótrofa, como la de los animales, como nosotros, que nosotros cogemos esos nutrientes orgánicos que ya están formados y nos lo comemos en forma de croissant, en forma de kiwi o en forma de lo que sea, ¿no? Entonces, dos tipos de nutrición, autótrofa, plantas y algas, heterótrofa, animales. Aquí tenemos la nutrición autótrofa, la planta, ya lo veremos, ¿vale? Más detenido en clase, y la heterótrofa, y ahí tenéis la teoría que debe estar en vuestros cuadernos. Muy bien, entonces ahora me tendréis que explicar con vuestra palabra qué diferencia hay entre la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa, y entonces ponéis en el cuaderno ejercicio de diapositiva 19 o lo que sea, ¿no? En otro ejercicio tendrás que decirme qué tipo de nutrición tienen los siguientes seres vivos: ardilla, hongo, roble, medusa, hormiga y alga. Tendrás que decirme si es autótrofa o si es heterótrofa. Entonces haces una tablita, los pones todos y ahí lo haces sin ningún problema, ¿vale? Ahora la función de relación. Es que es una función que te permite percibir los cambios que se producen dentro y fuera. Dentro y fuera, por ejemplo, si yo te pongo, a ver si hay algún ejemplo aquí de un tigre, me quiere sonar. Por ejemplo, ¿no? Imaginaos que de repente eres un... A ver, ¿qué puede ser? Eres un mamut y hay un guepardo, un leopardo que va a matarte. Claro, si tú eres el mamut y tú ves el guepardo de repente, ¿qué vas a hacer? ¡Fu! Vas a salir corriendo, ¿no? O de repente entra en clase un elefante, ¿no? Y tú de repente te mueves, está no sé qué. ¿Y por qué? Porque estás percibiendo lo que está pasando y eres capaz de relacionarte con ello, ¿no? Y eso gracias, pues, ¿a qué puede ser? A los sentidos, al sistema nervioso y al aparato locomotor que te permite moverte, ¿no? Pero, por ejemplo, tú podrías decir, ¿y las plantas se relacionan? Vaya que sí se relacionan. Vaya que sí se relacionan. Lo veremos en un documental expreso para las plantas y vais a flipar, porque aquí esto de teoría es un poco más aburrido, que sí, que sí se relacionan, que sí que se comunican, pero es que lo vais a ver en la realidad. En un documental lo vais a ver y vais a flipar, os vamos a volver locas las plantas. Y entonces ahora nosotros, después de esto, tenemos que hacer el ejercicio de este cuaderno, donde vas a explicar el proceso de relación que hay en estos casos. Por ejemplo, una presa detecta a su depredador y tendrás que ir rellenando esa tablita y poniéndomela en el cuaderno. Muy bien. Entonces dice, los órganos de los sentidos permiten al guepardo captar la información de su entorno. Y su sistema nervioso, que ya hablaremos de eso en los sistemas en tercero de la ESO y tal, es decir, todas las neuronas que hay en su cuerpo le permiten elaborar una respuesta. Por ejemplo, entra un guepardo en clase. Nosotros lo recibimos con los sentidos. ¿Cuáles son? Los ojos, el tacto, la vista. Y dicen, madre mía. Y en tu sistema nervioso llega la información al cerebro y dice, madre mía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo y le dejamos ahí encerrado en el aula, ¿no? Pues eso es gracias a que tenemos los sentidos y nos permiten relacionarnos con el entorno. Muy bien. Y ahora tenemos a ver, que aquí se ha colado, falta algo. Vale, falta el tema de la tercera función, que es la reproducción. Por ejemplo, los mamíferos, tú eres un mamífero, tú te reproduces de forma sexual y dos individuos, uno que produce espermatozoide y uno que produce óvulo, ¡bum!, se unen, ¿vale? Se reproducen y dan lugar a la descendencia. Eso es lo que ocurre en los mamíferos, por ejemplo. Ahora, eh, ¿puede haber un solo individuo que produzca descendientes iguales a él? Sí. Por ejemplo, la hidra. La hidra es un ejemplo de reproducción asexual, no sexual, no hay sexo. No hay sexo, sino que mírala. Aquí está esta hidra
Y de repente mira lo que le sale por aquí, por el lado. ¡Pum! Un descendiente que es idéntico a él. Entonces tenemos reproducción asexual y reproducción sexual. Este tema es verdad que me va a dar tiempo bastante a explicarlo en clase y tal, entonces no me voy a alargar mucho, ¿vale? Entonces ahora en esta tabla tendrás que ir poniendo en el cuaderno qué función vital corresponde a los siguientes procesos. Y ya te hago yo la primera. Formación de gametos, pues eso tiene que ver, tenemos que ver si tiene que ver con la relación, con la nutrición o con la reproducción. Formación de gametos, eso era espermatozoides y óvulos. Ah, pues con la reproducción. Y así con cada una de las cosas que aparecen ahí, ¿vale? Muy bien. Nos vamos a la clasificación de los seres vivos. Nosotros ya sabemos por el tema 1 que tenemos organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Unicelulares, solo una célula. Pues por ejemplo, bacterias, protozoos, algún hongo. Ahora tenemos los pluricelulares. Y dentro de los pluricelulares tenemos varios tipos, ¿vale? Los más sencillos es que no tienen ni tejidos, ¿sabes? No lo tienen ni tejidos, como por ejemplo una esponja. Bob Esponja, Bob Esponja es un organismo pluricelular, pero sin tejidos, ¿vale? Luego tenemos plantas con tejidos, pero sin órganos, otros con órganos, pero sin aparatos, y ya lo más complejo, ahí el león o nosotros que podríamos estar ahí son con aparatos y sistemas, por ejemplo, aparato digestivo, aparato respiratorio. Si os dais cuenta, esta planta no tiene aparato, no tiene un aparato respiratorio, no tiene un aparato reproductor, por ejemplo, sin embargo, este león sí. Entonces, dos tipos, unicelulares y pluricelulares, que ya lo vimos en el tema 1, pero luego puede haber varios tipos dentro de los pluricelulares. Pues entonces tú ahora te pide aquí esta tarea en el cuaderno, que tienes que poner tarea diapositiva 29, que propongas ejemplos de organismos pluricelulares con órganos, pero sin aparatos, de organismos pluricelulares sin tejidos, de organismos unicelulares y de organismos pluricelulares con aparatos y sistemas. Entonces, de cada uno de esos, pone ejemplos de animales. Pues yo que sé, te pongo por ejemplo de este último, organismos pluricelulares, es decir, tienen más de una célula con aparato y sistema. Una nutria. Una nutria es un organismo pluricelular, está formado por más de una célula, ¿no? Y tiene aparato y sistema. Según una nutria tiene un aparato digestivo. Muy bien. Biodiversidad. Tenéis que apuntarlo también, ¿vale? Es la variedad de seres vivos diferentes que hay en otra tierra. Fijaros en este gráfico cuál es de los seres vivos que más hay en la Tierra. ¿Qué es lo que más hay? ¿Son las bacterias lo que más hay? ¿Son las algas? ¿Son las plantas? No, son los insectos. ¡Qué barbaridad la de insectos que hay! Hay 1 millón de especies de insectos. O sea, tenemos 2 millones de especies diferentes. Tú imagínate, podríamos decir 1, 2, 3, 4. No, no, no. 2 millones. 2 millones. Pues más de la mitad casi, o prácticamente la mitad, son insectos. Son insectos. Luego los vertebrados. Nosotros nos incluimos ahí en los animales vertebrados que tenemos esqueleto y tal. Pues ahí estamos, en esa parte roja. ¿Qué es lo segundo que más hay? Plantas. Entonces, primero, el animal, el de qué hay más especies de insectos. Es increíble, ¿verdad? Y aquí tenemos las algas, las plantas, que hay bastantes, los protozoos, algunos virus, los hongos, pero lo que más hay es insectos. Pues a esa variedad de especies, que ya vais a verlo con los documentales, qué barbaridad de especies y qué de cosas hacen, vais a ver esa biodiversidad, que es la variedad de seres vivos diferentes que hay en la Tierra, que vosotros habéis visto a lo mejor muchas veces, que si un perro, un gato, alguna jirafa, algún tal, pero es que vais a ver la cantidad de cosas que hay en los documentales que veamos. Por eso este tema de seres vivos se trabaja muy bien con los documentales, ¿vale? Ahora, si hay tantos seres vivos, chicos, yo me voy a hacer un lío. Porque si estamos hablando que hay 13 millones de seres vivos diferentes, ostras, yo eso tendré que organizarlo y tendré que clasificarlo, ¿no? Pues hay una rama de la ciencia que se le llama taxonomía, la taxonomía, ¿qué dice aquí? Te lo leo, ¿eh? La rama de la ciencia que se ocupa de clasificar los seres vivos. Es decir, de toda esa variedad que hay gente que se encarga de organizarlo. Se encarga de organizarlo y decir, oye, mira, pues todos estos que tienen estas características en común, los vamos a decir que pertenecen a la especie de tal, porque tienen estas características y por eso dividimos que si en gatos, que si o en árboles,
que si olivo, que si roble, que si alcornoque, que si encina, o en animales distinguimos insectos, distinguimos diferentes reinos, filos, clases, orden. Y aquí no nos metemos porque es verdad que se sale un poco de el contenido de este tema, pero bueno, que sepáis que hay una ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos. ¿Cómo se le llama a esa ciencia? Taxonomía, a esa rama de la ciencia, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí es una capibara. Es una capibara. Y la capibara es el nombre común. Depende del sitio, la llamarán de una manera u otra. Que si capibara, que si chancho de agua, que si poncho, que si carpincho. Son maneras diferentes en función de las regiones, lo llaman de una manera. Esto es claro, tú dices, joder. Y en los artículos científicos, ¿cómo la llamamos? Entonces me vuelvo loco. Pues sale el nombre científico. ¿Vale? Y el nombre científico tiene el género y la especie. Aquí el primer nombre hace referencia al género y el siguiente a la especie. Os diré que seleccionéis un animal y que lo busquéis en caso de que al día siguiente me pongáis el nombre científico y el nombre común para que os vayáis, para que lo tengáis hecho. Entonces define especie y taxón y aquí me vais a poner también el animal que vosotros hayáis buscado. Y ponme el animal que, bueno, el animal no, el ser vivo, no tiene por qué ser animal. Y ponme el nombre común y científico del ser vivo que elegiste, ¿vale? Eso tendrá que estar en esta actividad. Vale, muy bien. Aquí y aquí. ¿Vale? Yo de todas maneras esto lo explicaré más lento en clase, que este tema es más cortito y no es necesario tanto el vídeo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis todo el tema de los reinos, que es la categoría más grande, luego el filo, la clase y tal. Ya lo veremos en clase, no os preocupéis. Tendrás que nombrar los taxones que se utilizan para clasificar los seres vivos de mayor a menor. Esto es muy importante. Entonces, esto está de mayor a menor, ¿vale? ¿Qué está por encima? Esto es como las muñecas estas rusas que vas sacando una cosa y luego sacas otra y luego sacas otra. Pues esto pasa lo mismo, ¿vale? Con el reino, el filo. Pues el reino es lo más grande. Y hay 5 reinos. Ahora los vamos a ver. Ahora los vamos a ver. Pues esta tarea tendrás que hacerla de mayor a menor. Muy bien. Y ahora te dice aquí que escribas los nombres científicos del ratón, la rata y el orangután. Pues tendrás que buscarlo en internet y hacer esta actividad. Vamos que vamos acabando, ¿vale, chicos? Porque esta parte la fundamental son los documentales. Tenéis que tener todos el cuaderno hecho y luego la parte de documentales que la evalúo de una manera que ahora os digo. Entonces, los 5 reinos, chicos, todos los animales se pueden dividir en 5 reinos diferentes. 5. Primero, reino de las moneras, que engloba a los seres vivos procariotas. ¿Os acordáis de que eso ya decíamos nosotros? Eucariotas y procariotas. Pues a los procariotas, si no tiene núcleo un ser vivo, procariota, ¿no? Pues a eso pertenece al reino de los moneras, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, las bacterias. Luego tenemos el reino de los protoctistas, ¿vale? Que es un nombre raro para incluir a los seres eucariotas, ya no los procariotas, los eucariotas que pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero sin tejidos. No tienen ahí como los grupos de células que realizan una misma función, ¿vale? Por ejemplo, una alga. Una alga pertenecería al reino de los protoctistas. Luego tenemos el reino de los hongos. ¿Os habéis comido alguna vez una seta o habéis visto una seta en el campo? Pues, por ejemplo, ahí es donde tenemos el reino de los hongos. Veremos un documental de cada uno de los reinos, ¿eh? Uno de las moneras, uno de los protoctistas, uno de los hongos, uno de las plantas. Vamos a ver uno de las plantas. Son seres, pues, lo típico, eso sí que sabemos lo de las plantas, ¿no? Entonces, ¿cuántos reinos llevamos hasta ahora? 4. Reino de las moneras, reino protoctista, reino de los hongos, reino de las plantas. ¿Y cuál nos falta? En el que estás tú. ¿Cuál nos falta? El reino de los animales. El reino de los animales. Un pez, una medusa, un pato, un león, tú. Todo eso pertenece al reino de los animales. Aquí tenemos un vídeo de las partes de la flor que aprovecharemos a verlo en clase. Y aquí de los animales vertebrados e invertebrados, que también lo veremos en clase, ¿vale? Ya que estamos en el reino animal. Entonces, chicos, ¿cuántos reinos hay?
5. Pues tendréis que hacer este ejercicio con los 5 apartados que aparecen aquí. Y entonces ya tengo los 5 reinos, pero que no me paro mucho porque me voy a parar en clase y porque lo vamos a ver en los diferentes documentales. Ahora os lo enseño. Y ahora luego, ¿cómo sé yo si si un árbol es un naranjo o es un limonero? Pues porque hay gente que se ha dedicado a crear guías de identificación y las claves dicotómicas que permiten, a ver si me puedo llevar una clase, que permiten a una persona que no tiene mucha idea, por ejemplo, distinguir yo qué sé, un naranjo de un limonero. ¿Por qué? Pues porque la hoja es diferente y ahí va poniendo como toda la información. A ver si me llevo una clave dicotómica, os la enseño en clase, que es más fácil explicaroslo en persona, ¿vale? Aquí tenemos lo de las claves dicotómicas. Tendréis que hacer este ejercicio en clase, ¿vale? Que ahí nos vamos a enterar muy bien de cómo es la clave dicotómica, porque puedes ver, ostras, pues mira, este subrayador y este es un subrayador. Entonces podemos decir, si tiene forma de rectángulo y la punta tal, y sirve para subrayar, tal, y lo vamos a ir asociando, ¿vale? Entonces no os preocupéis, que lo haremos en clase. Y ahora llegamos a la sección de los documentales, chicos. Yo cada día, el primer día os voy a poner un documental. Y cada día, antes de empezar y seguir con el documental, voy a hacer ronda de preguntas con positivos y negativos y voy a evaluar criterios de evaluación que tengan que ver con los documentales. Entonces, toda esta parte la voy a evaluar al principio de cada clase en 10-15 minutos. Voy a seleccionar a varias personas y voy a ir a hacerles preguntas del tema y de lo que aparezca en el documental. Y así vamos a dejar esta parte de los documentales totalmente evaluada. Y así vamos a hacer. Primero hago preguntas al azar, con los criterios de evaluación que yo seleccione, y luego seguimos viendo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues diferentes documentales para los diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de los animales. Vamos a ver este de Doñana, un parque que se encuentra en Andalucía. Vais a flipar lo que hay aquí en Doñana. Vais a flipar. Luego vamos a ver el episodio 2 en el río o en el mar, que tiene que ver con los océanos. Este para casa, ya os lo explicaré, ¿vale? De las plantas, vamos a ver este documental, La vida secreta de los árboles. Seguimos. Este vídeo también lo vamos a ver de una charla sobre Stefano Mancuso, un botánico y que es profesor y os va a explicar las plantas y vais a ver la de cosas que se pueden hacer. Porque al final, que yo explique aquí las plantas de esta manera no es útil. Vamos a verlo con estos documentales que yo he ido seleccionando. Los hongos, os van a apasionar los hongos, por favor. Hay uno de estos en Netflix que se llama Hongos Fantásticos. ¿Qué de cosas pueden hacer los hongos? Luego tenemos el reino de las moneras, que lo vamos a ver con este vídeo, sobre la microbiota, sobre trasplantes de caca. ¿Cómo? Va a haber trasplantes de caca. Luego tenemos aquí este vídeo. Todo esto tiene que ver con el protoctista, que son las bacterias procariotas. Y vamos a ver estos 3 vídeos de aquí, ¿vale? Y yo voy a ir haciendo luego preguntas y lo iré explicando en clase. El de los protoctistas lo pondremos aquí, este vídeo de aquí, ¿vale? Y luego terminaremos otra vez poniendo seres vivos en la pizarra y me contaréis tantas cosas que no dará tiempo, porque habréis aprendido tanto en este tema que no cabrá en la pizarra todas las cosas que sabéis sobre los seres vivos. Entonces, este tema ha sido cortito, ¿vale? Simplemente recordaros que toda esta sección de los documentales no tenéis que copiar nada para el cuaderno, que tenéis que tener todos los ejercicios hasta aquí, hasta la diapositiva 52, y toda la teoría que yo he ido viendo, más lo que vamos viendo en clase. Y eso es lo que me entregáis del cuaderno, ¿vale? Todo lo que aparece aquí y lo que hemos ido viendo en clase del tema 2. Y con eso y con los documentales tendríamos visto el tema 2. Así que nada, chicos, nos vemos en clase. Un abrazo.